Señoras y señores, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a la edición de hoy domingo de Debate Abierto. Gracias por acompañarnos. A partir de este momento, mañana es 30 de septiembre, se cumple el tercer mes, ¿cierto? Agosto, julio, todo agosto, todo septiembre, el tercer mes de la administración del presidente Laurentino Cortizo. Y creo que uno de los problemas que en este momento son de mayor preocupación, o es de mayor preocupación para la población de este país y para el propio gobierno, es el tema de la inseguridad. Pareciera que los delincuentes están retando a las autoridades actuales, como que le quieren sacar la lengua, digo yo, hacer burla. No sé qué está pasando, vamos a analizar el tema con nuestros invitados en la mesa en esta fecha. Hoy nos acompaña el director de la Policía Nacional, comisionado Jorge Miranda. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Danilo Toro, para el análisis, también nos acompaña como todos los domingos. Buenos días. Don Raúl Loza, para hablarnos un poco de la situación, lo que él ve, no solo a nivel nacional, sino también en el sector oeste, donde también la delincuencia pareciera estar haciendo de las suyas. Nos acompaña por acá Severino Mejía, quien también es miembro de la actual administración y conocedor de la materia de criminología desde la Universidad de Panamá, un estudioso de todo esto. Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, porque una de las cosas que se está debatiendo en este momento es el papel que en todo esto están jugando los fiscales y jueces, haciendo uso de la herramienta sistema penal acusatorio, que para el expresidente del colegio, yo me quedo con ese, la compro siempre, José Alberto Álvarez, es el sistema penal absolutorio. Y por acá también me acompaña Jaime Abad, quien fue director de la desaparecida Policía Técnica Judicial PTJ. Gracias a todos por estar aquí, ustedes que son los principales protagonistas de este programa. Yo, antes de empezar, hice una pregunta. ¿Qué le recomendaría usted al gobierno para enfrentar la inseguridad? En mi cuenta social, en mi cuenta de Twitter, dice, Alberto, por ejemplo, me dice hay que eliminar esos jueces de paz y hacer un cambio en las leyes. Por acá me dice, yo recomiendo, Omar, suspender inmediatamente el sistema penal acusatorio, quiéranlo o no. Desde que impusieron este sistema sin existir los suficientes recursos, la criminalidad se disparó, y especialmente en el interior, donde menos recursos tiene la justicia. Ricardo me dice que disparen primero y después pregunten al delincuente que sobreviva porque robó. Acá otro, Alejandro, pena de muerte. Dice, con todo respeto, brindo mi opinión. Primero, modificar las leyes hacia los menores, poner a los detenidos a trabajar desde que son declarados culpables, obligar a las emisoras radiales y televisivas a implementar programas educacionales, educar en las escuelas primarias. El sistema penal acusatorio, dice otro, debe ser revisado, menores deben ser juzgados como adultos. ¿Qué sucede con las cámaras del municipio y por qué aún no se expande el proyecto? Más unidades en la calle. Otro dice, Edwin, dice, Senafron, Senan y Policía Nacional para la calle. Así que hay mano dura, dice Erasmo, y seguiré compartiendo con ustedes más opiniones de la población que está harta, cansada de esta situación. Raúl Loza, le voy a dar la palabra a usted para comenzar el análisis suyo de lo que está pasando en este momento clave de la historia de este país. Buenos días, Álvaro. A todos los contertulios de esta mañana, buenos días, y a todos los televidentes, feliz domingo. Yo quisiera que nosotros empezáramos por hacer una especie de marco de la discusión. Y para eso sería bueno que citáramos qué está pensando el que está del otro lado de las cámaras estas, el que está en la pantalla sentado viéndonos y escuchándonos esta mañana. Creo que hay un dibujo real de lo que ocurre cuando uno visualiza, por ejemplo, Panamá Oeste, que es un reflejo, en mi opinión, de todo el país. Pero ¿qué está pensando la gente de Panamá Oeste? Yo traigo hoy, Álvaro, un marco que nos da la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá Oeste, que acaba de emitir un comunicado que en mi opinión es bastante completo y que nos puede dar el marco de referencia para toda la conversación de esta mañana. Y ese comunicado, que en mi opinión es un grito desesperado de la ciudadanía que siente que se ha perdido el control sobre la
delincuencia o que la delincuencia está ganando la carrera, creo que encarna la voz de toda la ciudadanía de Panamá Oeste y de todo el país, y por eso lo traigo para compartirlo. Dice la Cámara de Comercio de Panamá Oeste que ante los últimos hechos de violencia, robo y asalto que se han registrado en ese sector del país, hace un llamado enérgico a las autoridades para que redoblen los esfuerzos para aumentar la seguridad a todos los panameños. Sé que en la última semana los empresarios y ciudadanos han sido víctimas de asaltos y daños a la propiedad en diferentes comercios a cualquier hora del día. Que esta situación está afectando gravemente a toda la comunidad. También dice que es importante destacar que la delincuencia ha llegado a tal punto que no solo ataca a las empresas, sino también a las casas particulares, a la vivienda de los ciudadanos, a las instituciones de gobierno y hasta a las escuelas en distintas partes del país. Que por esas razones exige a las autoridades encargadas de realizar las investigaciones primero y a las encargadas de administrar justicia después, le hace policía, Ministerio Público, órgano judicial, le exige certeza del castigo, o sea, que no los liberen inmediatamente. Que eso no es responsabilidad de la policía. Certeza del castigo. Y que insta a los organismos pertinentes a revisar las leyes respectivas de forma integral para devolverle seguridad aplicando justicia real y efectiva. Como comerciantes exigen de nuestras autoridades rendir al máximo para que podamos seguir trabajando en beneficio de todos los ciudadanos de este sector. Y se compromete a seguir invirtiendo y a respaldar todas las iniciativas que estén encaminadas a proveer a nuestros miembros, colaboradores y clientes y ciudadanía en general de la seguridad que los panameños nos merecemos. Yo cito esto y lo comento brevemente porque tiene una serie de elementos. Primero, denuncia la ola de asaltos, robos y violencia que se han centrado por algún momento en Panamá Oeste. Antes hablábamos de Colón o de áreas de San Miguelito, ahora estamos hablando de cualquier parte del país. Y que toca a todo, ¿no? A todo. Toca a toda la sociedad. Tú no estás seguro ni en la ciudad ni en el campo. Y yo creo que este comunicado encarna la voz de la ciudadanía en general por cuanto insta a las autoridades a redoblar los esfuerzos. Me parece que ahí hay un mensaje de decir, sentimos que no se está haciendo lo suficiente, lo digo con todo el perdón y todo el respeto que se merecen las autoridades presentes, pero eso es lo que siente la ciudadanía en general. Se insta a que haya certeza del castigo. Aquí se están dirigiendo al órgano judicial, al Ministerio Público, a los jueces de paz. Se insta a que se revise de forma integral la legislación, las leyes sobre menores, la posesión y tenencia de armas, todas estas situaciones. Me parece que este comunicado da el marco perfecto para esta discusión y constituye lo que la ciudadanía está sintiendo. La ciudadanía está gritando desesperadamente, paren esto, no más discursos, más acciones concretas. Y yo quiero poner un ejemplo de esa comparación entre discursos y acciones, positivo para la policía. Hemos oído muchas explicaciones en el área de Panamá Oeste donde ha habido balacera, cosa que era inusual en aquel lugar. Un medio de comunicación en un programa de radio en una de estas mañanas dijo, ¿y cuál es la buena noticia de hoy? Y le dice, la otra parte dice, la buena noticia de hoy es que anoche no hubo balacera. Wow. Miren esto, en Panamá Oeste. Esto es lo que sentimos y ojalá que no me digan que es percepción y ojalá que no me digan que hay una campaña de videos en contra de alguien, porque esos videos los estamos viendo. Ayer se publicó el último que vi, de otro asalto en un supermercado cerca del hospital.
Esos videos son reales. Lo que pasa es que los medios de comunicación social ahora no son únicamente los periodistas. Ahora todos somos periodistas y no hay manera de mantener reservada la información. Pero yo creo que este marco nos da el parámetro perfecto para que hagamos una conversación sobre el particular. Esto es lo que sentimos los ciudadanos. Se ha perdido el control. ¿Hay descontrol? A mí me parece que sí lo hay. Y con todo respeto, la ciudadanía clama por un redoblamiento de los esfuerzos y acciones concretas, con menos discursos. La acción policial es importante, don Severino, y todos apostamos a que sea cada día más efectiva y que cuente con las herramientas y los recursos, las instituciones de seguridad para hacerle frente al crimen. Pero también hay que analizar otro aspecto, y eso de seguro lo va a tocar Danilo. ¿No le estamos dando solución policial a un problema social? Es que el problema social no tiene la connotación de policializarlo única y exclusivamente. El problema de la violencia y la inseguridad es un problema de salud pública. Y eso la gente no lo entiende mucho. Cuando hablamos de conductas antisociales, nos remontamos al delincuente común, al criminal, al que comete un hecho criminal. Pero todos los ciudadanos, todos, tenemos en algunos momentos conductas antisociales. Él juega vivo. El problema, Álvaro, radica que por 29 o 30 años no hicimos lo que teníamos que hacer de manera correcta. Por 29 años o 30 años hemos trabajado sobre programas con fecha de cumpleaños, y por eso vemos los eventos que se están dando hoy día. Hay que tener muy claro que en transiciones de gobierno se da un impasse. Y con elementos de juicio puedo señalar que el gobierno actual tiene un plan estratégico, no es que se está improvisando nada. Y en eso Danilo puede dar fe. En ese proceso de transición, tanto la Dirección de Policía como el Ministerio de Seguridad tienen que asentarse para poder configurar las fuerzas que deben empeñarse en la gestión de seguridad en el sentido estricto de la palabra. La intención del señor presidente está escrito en los 125 puntos del plan de gobierno que él ha establecido, y entre esos el tema de la prevención, la represión y la resocialización. En la gestión del gobierno tiene que darle la oportunidad a la policía que haga su trabajo operacional. Ellos lo están haciendo. El tema es el planteamiento estratégico de cómo derivar en acciones lo que el pueblo está esperando. Y aquí no se busca excusa, aquí la gente quiere resultados. Y definitivamente hacia ese derrotero hay que tomar. Y ya se está viendo las acciones de la policía, y el director de la policía va a hablar con hechos, la cantidad de los casos que han salido en las redes, las detenciones que se han dado. Y eso es lo que la gente tiene que escuchar. Pero hay un detalle que nosotros tenemos que magnificar o visibilizar, el tema de la prevención. Y en el tema de la prevención se van a dar las acciones por parte del Ministerio, en la que no solamente es policializar la seguridad. Este es un trabajo integral. Claro. Tienen que estar el ciudadano. La seguridad ciudadana es el derecho del ciudadano. Es que la policía actúa sobre la manzana podrida. Así y hay que evitar que la manzana se pudra. Danilo siempre ha hecho, y siempre me ha acordado, donde participo en algunas interacciones, del tema del joven que entra en la tubería, ¿no? O sea, si nosotros no detenemos los insumos que van a ser procesados en una fábrica, nos vamos a encontrar de manera prospectiva con otra cantidad de delincuentes que van a integrar las filas de la delincuencia. Y tenemos que empezar ahí. ¿Dónde? En el hogar. Tenemos un problema grave en los hogares panameños. En términos, sin ser demasiado crítico, tenemos que atender el hogar, la familia panameña. Hay muchas familias disfuncionales, muchas familias degradadas, en la que esos prospectos o proyectos de hombres y mujeres ya están marcados para ser delincuentes. Álvaro, si nosotros no atajamos eso, seguiremos viendo los mismos resultados. Por eso es que la política criminológica, que desde el 2004 se aprobó y en el 2006 se adoptaron los lineamientos generales, se va a aprobar como ley de la República en esta gestión de gobierno.
Y la política criminológica tiene el rostro de la prevención, que es lo que tenemos que potenciar. Si nosotros no actuamos con prontitud, nos vamos a estar encontrando dentro de los 5 años con los mismos problemas. Y hay una cuestión que es importante resaltar. No podemos esperar que en 5 años vamos a poder detener la violencia. Tenemos que mitigarla, tenemos que generar ese estado de confianza, que todos los que me están viendo tengan confianza de que se está trabajando bien. Sin embargo, tal como señaló el señor Raúl, mientras nosotros no tengamos la actualización de las leyes, mientras nosotros no tengamos un sistema penal acusatorio que le permita soltar los lazos que tiene la fuerza pública de actuar, seguiremos viendo lo mismo. Ayer estuve viendo en las redes sociales un homicida que por X razón el juez lo liberó. Eso genera frustración ciudadana, eso genera frustración en la autoridad de cumplimiento de la ley, que agarra a ese individuo, lo captura, lo pone a las autoridades competentes, entra por una puerta y sale por otra. El SPA, que es un sistema anglosajón, no es malo desde el punto de vista de darle velocidad al enjuiciamiento de una persona y no vivir lo que el inquisitivo estableció por muchos años, pero tiene que ser revisado para darle la movilidad que permita que el director de la policía de manera sostenible haga operaciones antipandilla, que el delincuente sienta que le están respirando detrás del cuello. Y la justicia, que esa impunidad, que es lo que resulta en una investigación, si se pasa 48 horas, es impunidad. Y lo que se busca es certeza del castigo. En la medida que el ciudadano sienta que la justicia está actuando, y aun cuando fue víctima de un delito y ese individuo que cometió ese delito va a la cárcel, ya hay una satisfacción. Porque es mentira que el problema de la inseguridad va a desaparecer. Siempre va a estar girando en nuestro entorno. Pero la obligación del Estado, que es el que genera certidumbre, debe controlarla con tendencia a la baja. ¿Y qué decir las cárceles? Ahí está el centro de operaciones que hay que atender. Y hay un trabajo muy coordinado entre el MINSEC y el Ministerio de Gobierno para lograr revertir eso. Que no sean los delincuentes los que tengan el control de las cárceles, sino a la inversa, y poder evitar lo que nosotros estamos viendo. Y yo me pregunto, y quizás el licenciado me pueda decir, el Colegio Nacional de Abogados, todos esos casos de privados de libertad que le encuentran armas, ¿se les sanciona? No sé. De nada sirve con ese tecnicismo jurídico, y no hago una crítica destructiva de la ley, sino de la dinámica que hay que darle. Hay que hacer los procesos más rápidos, más expeditos, porque repito, en 48 horas, si no hay resultados, si la policía no puede investigar, ser el primer interviniente, esto va a caer en un saco roto y veremos los mismos resultados. Aquí voy al cambio, pero antes un par de elementos. En los últimos 5 años, 4 de cada 5 adolescentes que entraron al tramo de edad de entre 15 y 19 años son ninis. Ni estudian ni trabajan. Eso es importante destacarlo en este momento. Tenemos la más grave crisis de empleo juvenil en 13 años, el mayor número de ninis en 14 y la peor explosión delictiva de la historia a la vez, y esto no es casualidad. Todo esto está vinculado y lo vamos a analizar. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Bien, avanzamos, señoras y señores. Estamos en debate abierto dominical. Jaime Abad, ¿qué piensa usted del problema y cómo enfrentarlo? Lo primero, yo quiero hacer una defensa con mucha vehemencia del sistema penal acusatorio. Me preocupa, al inicio del programa, definitivamente, si uno realiza encuestas, sobre todo a través de las redes sociales, uno va a leer que la ciudadanía está muy desilusionada de algunos casos específicos. Sin embargo, yo soy un convencido de que la correcta implementación del sistema penal acusatorio, a la larga, nos va a producir el efecto deseado por todos, que es el control y el descenso de los crímenes, sobre todo de los crímenes violentos, y el enjuiciamiento y posterior encarcelamiento de los delincuentes que sobre todo atentan contra la personalidad de los seres humanos.
Y sobre esa base, yo quisiera hacer 2 señalamientos puntuales. Cualquier nuevo sistema que se implementa, sea un sistema digitalizado, sea un sistema financiero, en este caso es un sistema judicial, exige de una fase de interconexión entre el viejo y el nuevo sistema. Y nosotros estamos en ese momento. Hay que buscar los mecanismos, tenemos que reunirnos todos los intervinientes del sistema penal acusatorio. Los que estamos en la defensa privada, abogados independientes, los fiscales, los jueces, la policía, sobre todo la policía de investigaciones, que es el primer interviniente en cualquier tipo de delito, el Ejecutivo, la Procuraduría y la Corte Suprema. Y revisar en qué está fallando el sistema, cuáles son los recursos que necesita, financieros, logísticos, de personal, y meterle la mano de lleno al sistema para que funcione mejor. Los casos específicos, el que señalaba Severino de que ayer se dio una libertad, yo nada más quisiera decir algo sobre ese caso específico. En primer lugar, un juez de garantía no absuelve. El juez de garantía lo que examina es el trabajo inicial de la Policía de Investigaciones y del fiscal. Y si considera que hay mérito para ordenar una detención, procede a ello. Y si no, deja abierta la investigación por 6 meses, aunque el sujeto, en este caso, tenga libertad ambulatoria, esté en su casa, pero va a seguir bajo un proceso de investigación y eventualmente serán los jueces de juicio los que decidirán si el sujeto es culpable o inocente. Pero cada vez que un sujeto acusado de un delito se va para su casa, no podemos salir alegremente a decir que un juez de garantía es corrupto. Yo lo que hago un llamado es a la ciudadanía en general y sobre todo a los compañeros de la policía y de la actual administración, es que cuando tengan un caso específico de que un juez de garantía ha actuado de forma incorrecta, cuando haya la mínima sospecha de que hubo un paquetazo, que hubo un soborno, presenten las denuncias correspondientes. Pero no lancemos el morbo de que porque se fue para su casa el sistema falla. Porque lo que no podemos hacer a esta altura del partido es pretender eliminar el sistema penal acusatorio. ¿Corregirlo? Corregirlo sí, actualizarlo. Y lo segundo, y aquí quiero hacer un llamado muy respetuoso, sobre todo al señor ministro de Seguridad, miren, no es lo mismo que Araúz, que es presidente del Colegio de Abogados, o Jaime Abad, que es abogado litigante, digamos que el sistema está malo o que los jueces de paz son inoperantes, que lo diga un ministro. Eso le hace un daño muy grande a la institucionalidad del Estado. Hay temas que, aunque sean ciertos, se tienen que discutir en la privacidad de los despachos públicos. No salir a los medios a atacar a un sistema así de frente. Yo soy un convencido de que los jueces de paz es un avance. Que hay jueces que son inoperantes, que son blandengues. Bueno, vamos a removerlo, vamos a hablar con los alcaldes, vamos a buscar figuras de mayor carácter, mejor versado en las leyes, pero no ataquemos el sistema porque son avances que ha tomado el país y hay que corregirlo. Y concluyo señalando que cuando se dan estas contradicciones entre un ministro de Estado y la procuradora, y se han dado en el pasado, incluso yo caí en ese error cuando estuve en la PTJ y que entré en contradicciones con el entonces procurador Rogelio Cruz. Observen, cada vez que hay contradicciones entre los altos personeros del judicial y del ejecutivo y de la policía, hay un despunte en la criminalidad. Siempre la hay. Y yo me hago parte o tomo como propias las palabras del comunicado que leyó Osa aquí de la Cámara de Comercio del Colegio del área oeste. Lo que no podemos negar es que en este momento, yo no diría que hay un descontrol total, pero sí hay un despunte violento de la criminalidad. Y eso debe llevarnos a todos, no solamente a los compañeros de la policía, al señor ministro y a su equipo, sino a todos los ciudadanos, a analizar fríamente qué es lo que está pasando. Y yo concluyo que cuando esas contradicciones se dan, la maleantería se siente embalantonada. ¿Quién pierde? Realmente, ¿quién pierde cuando hay este tipo de conflicto? Pierde el panameño decente. Porque dentro de las cárceles tengan la absoluta seguridad que los que están más pendientes de este tipo de debate y de los noticieros son los cabecillas de las bandas que detrás de prisión siguen operando y siguen mandando mensajes, ataquen aquí, alerten allá, y manzanas podridas hay en todas partes. Hay manzanas podridas en el judicial, hay manzanas podridas en la policía de investigación, hay manzanas podridas en la sociedad,
Hay abogados, colegas nuestros, que tienen los peores sistemas para sacar maleantes a la calle, comprando jueces y haciendo cuanta porquería. Y esa gente se activan cada vez que ven estas contradicciones, y entonces la ciudadanía es la que paga el pato, porque entonces viene una criminalidad violenta que es la que nos ha estado azotando en los últimos, yo diría que en los últimos 60 días. Y todos, de manera serena, tenemos que sentarnos a ver qué es lo que está pasando para tomar los correctivos y los controles de ley. Y como dice el amigo Severino, que el maleante sienta que se le está respirando en el cuello. Bien, Juan Carlos Araúz, ¿qué hacemos? La gente no cree, un sector importante de la población no cree en la justicia, no cree en el sistema penal acusatorio. Usted lo vio, yo sigo leyendo mensajes y hay coincidencia en esos planteamientos. El propio ministro ha hecho señalamientos en esa dirección también, de que sueltan a la gente que la policía captura. ¿Qué dice usted de todo esto? Gracias, buenos días y un saludo a todos los televidentes. Lo primero que hay que puntualizar es que el sistema penal acusatorio es un modelo de juzgamiento que es un aporte a la democracia. Y eso no puede merecer ningún tipo de discusión en el camino, a pesar de que existan situaciones en donde la sociedad presenta cuestionamientos sobre casos específicos. Solo hay que recordar que el modelo del sistema inquisitivo todavía está presente y mantiene todavía una atmósfera de poco funcionamiento transparente de la justicia. Pero eso nos lleva a lo siguiente. En primer lugar, los abogados somos defensores de la legalidad. Y la legalidad no es otra cosa que el ordenamiento jurídico que este país tiene, y eso es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Cuando se hace una crítica y se encuentra obviamente un diagnóstico sobre algún tema puntual en donde hay que hacer adecuaciones y no se hace, nos lleva al camino que aquí lo que falta es voluntad política. Desde el año 2008, que el sistema penal acusatorio se inicia su implementación, a la fecha han transcurrido 10 largos años en los cuales aún no hay un momento en el que el poder político indique es momento de sentar a todos los sectores de la sociedad y hay que adecuar. ¿Pero dónde hay que adecuar? Hay una visión desde la abogacía, hay una visión desde el rol institucional, hay una visión desde los jueces y cada quien tiene una crítica, pero si nosotros las comparamos pueden inclusive que sean opuestas. Inclusive eso nos lleva a crear distanciamientos en los roles de cada uno de los actores del sistema penal acusatorio, pero no se trata que el país tenga posiciones segmentadas, sino que todos comparezcamos y presentemos dónde hay que mejorar. Esa falta de voluntad política va de la mano de lo siguiente. Si las actuales autoridades encuentran algún tipo de crítica, son ellos los que pudieran convocar, por ejemplo, inmediatamente que el Pacto de Estado por la Justicia se vuelva a sentar para documentar y elaborar una serie de propuestas consensuadas y justamente con la visión integral que merece la justicia, presentarlas en la Asamblea y que el poder político las impulse. Eso todavía no ha ocurrido. Existe simplemente una visión desde las autoridades y no de los actores. Lo segundo es, el Colegio de Abogados va a defender a los buenos jueces, a los buenos fiscales y al sistema que opera con compromiso, y son miles de profesionales que están entregados a que una justicia sea eficiente, cumplida, rápida, y eso no se puede dejar opacar frente a conductas que sí existen, pero que necesitan entonces herramientas. La falta de implementación de la ley de carrera judicial, la ausencia del Tribunal de Integridad y Transparencia, que es el mecanismo para depurar el sistema, no está implementado por falta de presupuesto y falta de voluntad también para señalar fechas de cumpleaños. Es decir, si el poder político coloca los recursos, el órgano judicial no tiene excusa para dilatar la puesta en funcionamiento, y también el Ejecutivo tiene que supervisar el cumplimiento de metas por parte de la justicia en base a este sistema de depuración. El Estado de Derecho como tal panameño se fortalece en la medida que nosotros tengamos legitimidad del proceso, legitimidad de la sanción y legitimidad de la investigación, para que el ciudadano se sienta que no importa la conducta o el individuo que está siendo sometido a la justicia, se trata que lo que va a ocurrir allí tiene certeza, pero con seguridad, que no es una afectividad, porque nosotros como sociedad tenemos la crítica
que nosotros somos como un carnaval cuando se habla de justicia. Esto es calle arriba y calle abajo, dependiendo de la situación o la cercanía del hecho con el que se presente, y aquí entonces nosotros no buscamos reglas ni estamos apoyando a que el sistema está fortalecido, sino es simpatía, y la justicia se ha convertido en una guerra de simpatía, que eso tanto daño le ha hecho cuando llegan situaciones en donde sí hay tipos delictivos, en donde el tratamiento no puede ser flexible, pero eso también involucra que el Código Penal tiene que pasar una revisión integral. Aquí hay penas que tienen que ser aumentadas, aquí hay delitos que merecen un tratamiento diferenciado, pero yo no puedo cargar al juzgador que sea él el que haga las veces de legislador al tomar una conducta que la ley no le ha previsto. Si yo quiero que el sistema judicial opere con rectitud, yo tengo que tener leyes con mandatos claros. Yo tengo que disminuir la interpretación y permitir justamente que sea una ordenanza desde la Asamblea de Diputados y que el juzgador no tenga la discrecionalidad. El cuestionamiento en materia de la justicia penal gira en torno a las medidas cautelares y a la aplicación de medidas más flexibles en determinados tipos de delitos. Si esa fuese la controversia, el legislador va a tener entonces que crear un mecanismo en donde le cierre la puerta al juzgador, porque no puedo pretender que un juez letrado, formado, con conciencia, tome una decisión para luego a la media tarde que él toma la decisión, yo lo vea sometido a una posibilidad de inclusive retirarlo del cargo. Aquí se ha dado casos en donde distintos hechos delictivos de gravedad y los jueces han sido removidos de sus cargos. Y eso no es seguridad jurídica ni aporta ningún elemento de confianza en la que un juez no se sienta confiado que su decisión está sentada en los valores para los cuales se formó. Por lo tanto, yo apelo a lo siguiente. En primer lugar, reiterar, el órgano judicial tiene que designar un vocero judicial que haga las veces de salir al frente en defensa de estos jueces en positivo. Y también el órgano judicial tiene la competencia de indicar qué falta para que el Tribunal de Ética y Transparencia opere, y esos recursos tienen que ser dispuestos, pero si fuese voluntad exclusivamente del Pleno, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia también tiene que salir a dar la cara, porque este tema es de compromiso, y los compromisos comienzan con mostrar dónde están las deficiencias. Pero tampoco podemos nosotros permitir que se transforme en una guerra de autoridades, porque esa guerra de autoridades al final del día lo único que nos involucra es distanciamiento y nos distrae. Y cada quien se atrinchera en su posición segmentada de su realidad, y eso nos aleja de un camino de seguridad, de un camino de fortalecimiento de las instituciones, y al final del día se transforma en que la justicia sigue siendo el carnaval. Dependiendo si es el ministro, estoy en simpatía, pero si es un juez, quiero el hundimiento del sistema, y si es un abogado, todo el mundo entonces hace conjeturas que no aplican a lo mejor en la realidad. Sí, señor director, la percepción en la calle es que la criminalidad está ganando la batalla. ¿Qué dice el director de la policía en este momento? Que tiene 3 meses de estar en el cargo. Bueno, sí, definitivamente que no es como... Es una realidad, o sea, no, lo estamos viendo, como señala el señor Osa, hay un aumento de la incidencia delictiva, principalmente en estos sectores que han crecido de manera desproporcionada. Cuando usted ve el crecimiento del oeste de la ciudad, es lo que era el este hace 6, 7 años. Ahora todo se fue para el oeste. Nosotros mudamos los problemas del centro hacia las periferias. Eso demanda automáticamente un análisis de los recursos con los que se cuentan para poder ir de la mano. Mientras el país siga creciendo y tenga la seguridad como el último elemento a considerar, yo sigo construyendo, yo sigo haciendo, y al final del camino la seguridad viene detrás atendiendo. Nosotros, creo que lo ha mencionado el doctor Daniel Toro, nosotros somos la aspirina, la Policía Nacional es la aspirina que llega y te alivia. La enfermedad nosotros no la vamos a curar, porque quien tiene que sacar el antibiótico que cure la enfermedad no es la Policía Nacional. Yo le puedo hablar aquí del sinnúmero de acciones que nosotros tenemos
en casi 90 días. En casi 90 días nosotros nos hemos reunido con 684 comunidades a nivel nacional, porque lo señala, no es un problema institucional, es un problema colectivo, es un problema de cultura de la legalidad, de entender el sistema penal acusatorio, que lo que pretende es garantizar que las partes vayan a juicio, y ahí vienen las medidas cautelares diferentes. Si el juez ve que Jorge Miranda no va a asistir a juicio, lo priva de libertad. Si el juez ve que hay arraigo, que el hombre está aquí, que no se puede ir para ningún lado, entonces hay otras medidas diferentes que permiten que haya un control de ese ciudadano y que vaya. Claro que también tiene que estudiarse sobre qué delitos, porque, por ejemplo, en un caso se agarra en un taxi 5 personas, 4 armas de fuego, y de repente sale uno y dice, todas son mías. Y definitivamente que bajo esas circunstancias, si salen todos los otros 4 libres, ahí hay algo que como que no cuadra. Nos metemos al centro penitenciario y sacamos en una acción rápida 7 armas de fuego y no son de nadie. ¿Cómo que no son de nadie? Alguien tiene que ser responsable. Entonces hay que buscar mecanismos que permitan que esas cosas no sigan ocurriendo. Ahí fallan muchas cosas. Ahí falla todo el sistema porque cómo entró, qué facilitó que entrara. Hay temas que tienen que ver desde el punto de vista de las normas, porque hay que cambiar algunas normas que vayan orientadas a eso. No puede ser posible que yo sea narcotraficante y a mí me agarran con N cantidad de kilos y yo voy para la cárcel, pero todas mis cuentas, todo el dinero, toda mi estructura sigue en la calle intacta. Y entonces yo me convierto, es más, cuando me veo en riesgo con mis enemigos del narcotráfico, hago algo para que me metan a la cárcel porque allá me van a cuidar. Mejor que lo que me pueden cuidar afuera, en la calle. Y desde allá monto mi centro de operaciones y dirijo, mando a matar, mando a robar, mando a hacer. Si usted ve los videos de las situaciones que se están dando delictivas, nosotros estamos perdiendo la juventud. Todos los videos son jóvenes entre 15 y 25 años. Yo no sé qué va a pasar en este país en los próximos 10 o 15 años cuando haya que llenar plazas laborales y no hay nadie estudiando, no hay nadie haciendo nada. Ese problema no lo puede abordar la policía. Nosotros hacemos atención o prevención primaria. Yo le puedo hablar de que nosotros en estos 90 días, ¿verdad?, hemos visitado 18.639 centros educativos, en donde nos metemos a los salones con nuestro programa de prevención, DARE, GREY, resistencia al uso y abuso de droga, resistencia a las pandillas, prevención contra el delito. Lo hacemos en las escuelas, ahí estamos metidos. Vamos a los barrios, tenemos en nuestros barrios, ¿verdad?, lo que es nuestros programas deportivos que impactan directamente los sectores más populares. No podemos justificarnos, ni ojalá pudiéramos estar en el lugar donde cada persona decide delinquir, para que eso no ocurra. Pero eso es imposible, no hay una policía en el mundo que le pueda decir a usted que va a decidir o va a estar donde el delincuente decide actuar, porque el delito es de oportunidad. Y lo que vemos hay veces en muchas comunidades, o cuando vemos después que entramos a analizar el hecho delictivo, la oportunidad la da la ciudadanía. Escuchamos que la gente vio un carro que pasó 4 veces por el sector y todo el mundo lo vio sospechoso. No hay ninguna alerta que hubiera podido traer como consecuencia una acción efectiva. Por eso nuestro programa de vecino vigilante, porque empoderamos al ciudadano, le hacemos entender cuál es su rol como ciudadano que acciona el sistema. Lo otro es que hay veces cuando las personas se ven que se frustró la acción delictiva y ya no tengo problema, nadie denuncia. Y hay delitos que si no hay ninguna denuncia, no se acciona. Pero es que hay miedo de la población de denunciar por las repercusiones que después puede tener en su contra. Vamos a hablar de eso al regresar de la pausa publicitaria. Usted me contesta al regresar. Seguro. Bien, seguimos adelante. Lo que decía antes del cambio, la población muchas veces dice, ¿denunciar para qué? Para que al día siguiente
el mismo delincuente o familiares del delincuente vengan contra mí o amigos del delincuente. Hay temor en la población panameña en relación con este tema. Otra cosa, y usted hablaba de las escuelas. Ayer circulaba hace 2 o 3 días un video de un muchacho en un plantel educativo donde que le da una gaznatada a otro compañero que por poco y lo aturde. Y un pelado de, ¿qué? 14, 15 años puede ser. Dice que es el rey del bullying en el plantel educativo. Si no actuamos a tiempo con ese chico, evidentemente en los próximos días estará en las calles, quién sabe haciendo qué clase de locuras. Entonces, definitivamente, cuando hablamos del miedo, el miedo colectivo, ¿verdad? Si yo no actúo, al final del camino, ¿quién se beneficia de mi miedo? Porque si el delincuente no entra al sistema procesal, va a seguir en la calle y vas a tener más miedo porque cada vez es peor. claro. Lo importante aquí es que haya cultura de legalidad. El sistema penal acusatorio no puede ser malo, porque es que no puede ser que aquí sea el único país en el mundo en donde el sistema penal acusatorio no funcione. Lo que tiene que ver es verse o abordarse desde el punto de vista de los actores. ¿Usted quiere una mayor actividad de la Policía Nacional? Nosotros estamos dispuestos, nosotros no tenemos problema. Nosotros somos una institución que actúa de acuerdo a lo que la ley nos permite o nos faculta. Cuando usted ve un hecho de homicidio y la policía tiene que cuidar por 22 horas una escena para que llegue un equipo de investigación a procesarla, porque nada más hay uno, y hay otro caso de homicidio y te quedas todo el mundo ahí cuidando por 22 horas una escena, cada hora que pasa es una hora que aleja al resultado certero. Porque la investigación que se hace en las primeras 48 horas, en las primeras 6 horas, lo que usted haga allí va a depender directamente del resultado. Entonces nosotros no pedimos actuar al margen del Ministerio Público, ni queremos ser una policía que pueda hacer lo que le dé la gana, menos en un país como el de nosotros, democrático. Nosotros somos una institución respetuosa del derecho, de los derechos humanos, y eso está demostrado. Nuestras unidades han actuado de manera profesional, aún cuando nuestros policías han sido objeto de amenazas y de agresiones. Nuestro actuar sigue siendo profesional. Pero si nosotros queremos, ¿verdad?, una policía más involucrada, tiene que haber herramientas. En cualquier país de la periferia, la policía de investigaciones tiene iniciativa investigativa. En este no. En este país, nosotros simplemente somos auxiliares. Nosotros tenemos que esperar que el fiscal ordene, ¿verdad? O, como dice, comisione a la DIJ para que la DIJ pueda hacer alguna acción de investigación. Tiempo perdido. Tiempo perdido. Sin embargo, en otra época, cuando usted era director de la PTJ no solamente receptaba la denuncia criminal, sino que podía actuar inmediatamente en contra de ese delito. ¿Por qué? Porque ese tiempo es importantísimo. No pedimos actuar al margen. ¿Hay que hacer reformas a leyes? Yo puedo tener una comunicación, correcto, definitivamente, es urgente. ¿Ustedes consideran que el sistema penal acusatorio hay que revisarlo? Hay que hacer algunos ajustes, Así es. como en cualquier país. Esto nada más tiene unos cuantos años de funcionamiento. A lo mejor nuestras estructuras no estaban totalmente preparadas. Tampoco podíamos seguir postergando la entrada en vigencia y mantener un sistema inquisitivo que para todos no es una mentira, que era de abuso, ¿me explico? En donde de repente yo, policía, decía, tú eres maleante, y yo escribía, y tú quedabas detenido. Entonces, es todo lo contrario. ¿Darle más fuerza a la DIJ o crear una nueva institución? No, simple y llanamente hay que otorgarle las facultades que permitan que trabaje con el fiscal de la mano, pero que no tenga que esperar a que el fiscal lo mande, sino que coordine, como ocurre en cualquier país de la periferia. Usted conoce un delito, se comunica con el fiscal. Tengo conocimiento de esto, voy avanzando, le voy informando. Fiscal, tengo este elemento, perfecto, no tienes todavía nada, no tenemos nada, necesito otra cosa, perfecto, trabajo. Pero no puede ser posible que solamente sea el fiscal el que pueda adelantar la investigación, porque el fiscal, además, no estudia investigación. Ningún abogado en esta república estudia investigación en las aulas. Estudia el proceso penal. Es cómo llevar el caso en el sistema penal acusatorio. Los investigadores, aquí y en cualquier país del mundo, somos los policías. Los que estudiamos investigación policial. Los que sabemos buscar, leer, entender.
Yo le señalaba en estos días a una de las autoridades que definitivamente uno se abruma porque nosotros tampoco somos ajenos, no corre agua por las venas de nosotros. Tiene Cuando familia. usted está bien, no tiene familia, tiene todo el mundo. Usted se ve enfrentado a una realidad porque hay una acción delictiva y de repente la gente quiere respuesta a la hora, pero es que el sistema como está no da respuesta a la hora. Nosotros a la hora sí sabemos qué pasó, pero que nosotros sepamos a que eso entre dentro del proceso penal, esos son otros 500 pesos. No perdamos tiempo. ¿Cuándo se van a presentar estas reformas? Eso no depende de Jorge Miranda, no depende de la Policía Nacional. ¿El ministro? Hay una institución en este país que le corresponde legislar, La trabajar Asamblea, hacia eso. pero no espere de la Asamblea. Llevemos nosotros las propuestas para que Porque sean... nosotros no somos el problema, nosotros somos parte de la solución. El problema no es Jorge Miranda, el problema no es el señor ministro. Se va Jorge Miranda y se va el ministro y va a venir otro. Y si no se hacen las acciones directas a resolver, a buscar, como quien dice, el antídoto para resolver el problema, puede venir Jorge Miranda, puede venir cualquier otra persona. El ministro puede presentar propuestas. Así mismo es. Tiene iniciativa legislativa. Tiene iniciativa legislativa, pero allá hay gente que puede presentarla directamente y mucho más rápido. En la misma Asamblea. En la misma Asamblea. No, ellos están viene Navidad, acuérdense. Y nosotros, el ministro ahorita mismo está teniendo un problema, 11.000. que es lo que estamos en calle. ¿Sabe? Usted tiene que tomar una acción rápida que permita impactar, y de hecho lo ha hecho, la policía, junto con el Ministerio Público, en cada uno de los casos que se han visto en la televisión, hay captura, hay detenidos, hay personas que están, ¿verdad?, siendo procesadas con elementos de convicción suficientes para ponerlo a orden de las autoridades, en cada uno de los casos que salieron en televisión. Danilo Toro, su análisis. Bien, estamos frente a un tema tremendamente complejo. Sí. Y voy a utilizar algunas figuras, permiso. Y voy a utilizar algunas figuras para tratar de poder entender primero el problema caras al público. Yo, hace como un mes y medio, era invitado a un programa y el colega tuyo, Álvaro, que me entrevistaba, me decía, hace un par de meses, ¿qué estado yo veía en la población? Y yo le decía que yo leía ansiedad en la población. Ansiedad. La expectativa que había estado en la campaña política se había transformado en ansiedad hace alrededor de 2 meses. El colega tuyo me insistía que no, que él veía esperanza, y yo le insistía que no, que yo veía ansiedad. Y creo que hay los suficientes indicadores para entender que este estado de ansiedad es fehaciente, es comprobable, es objetivo, y que se expresa a través de distintas formas, de distintas exigencias, y se siente ya una presión ciudadana sobre diversos ángulos. Repasemos un poco algunos ámbitos que no son estrictamente pero que están vinculados a o que nos sirven como docencia. Todo el mundo sabe que la situación de la salud en Panamá, la atención sanitaria en Panamá, es terriblemente deficiente por alguna serie de razones, y tenemos como prioridad que la gente tenga atención hospitalaria. Y todos los pueblos, todos los distritos, todas las provincias quieren hospitales, con justa razón. La gente necesita hospitales y pide hospitales, y cuanto más grande y mejor equipado el hospital, pues mejor queda la satisfacción de los ciudadanos. Y eso no es prevención. La pregunta es, ¿acaso nos preguntamos que efectivamente la existencia de hospitales no hace más que verificar que la población sigue enfermándose? José Renán Esquivel. Es decir, cada hospital que se construya en el país tiene un equivalente en la expresión de fracaso en la salud, en las políticas de salud. Es como construir cárceles, más Exacto. cárceles, más delincuencia. Siempre que usted ve que la gente está pidiendo hospitales, piense un poquito más a fondo y diga, quiere decir que algo está fracasando, porque una ciudad, una gente sana, un pueblo sano, el tema es que no se enferme. La preocupación debe ser que no llegue al hospital, que la gente viva sana y que no se enferme menos. Lo mismo pasa con el desecho. Si aquí el gran éxito tiene que ser ampliar Cerro Patacón, hacer más grande Cerro Patacón, significa que hay una catástrofe en materia de manejo de desecho. O sea, el problema debe ser
cómo evitamos que el panameño produzca tanto desecho y que no haya procesos industriales hacia los cuales los desechos deriven sin necesidad de tener que ampliar ese cementerio de tragedias que se llama Cerro Patacón. Bueno, lo mismo pasa en seguridad. Cada vez que la exigencia, la ansiedad ciudadana dice, ¿qué pasa con la policía? ¿Cómo es que no hay policía? ¿Cómo es que la policía no resuelve? Aquí es que significa que hay un fracaso desde el punto de vista de la institucionalidad del Estado, hay un fracaso de la sociedad, hay un fracaso estructural. Y todos los fracasos estructurales toman tiempo y se pagan con una moneda que se llama tiempo. Todos, desde el económico, que es el que más problemas sociales causa, porque una vez que la gente llega a tener la barriga vacía, lo único que puede hacer es una revolución. Y detrás de todas las grandes revoluciones de la historia, de todas sin excepción, hay un problema económico. De todas. O sea, esas son las peores. Luego vienen otra serie de problemas sociales que te van causando condiciones que te llevan al desbordamiento de grandes cantidades de seres humanos. Así que entendamos que estamos ante un problema complejo, estructural, que responde a un mal manejo del tiempo y que vamos a tener que pagar con tiempo, desafortunadamente. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, el tema del sistema penal de justicia. Ahora podemos entender lo trágico que fue no aplicarlo cuando debimos haberlo iniciado. Lo postergamos y lo postergamos y lo postergamos. La irresponsable posición de administraciones públicas que decidieron apostar, estira eso, no estamos para eso ahorita. No, eso no es nuestro problema. Ahora estamos pagando eso. Y que el gobierno actual entienda que la demora en tomas de decisiones claves tiene una moneda que se llama tiempo. Estamos pagando las pésimas decisiones que se tomaron con respecto a la implantación del sistema acusatorio. A estas alturas ya tendríamos bien evaluado qué ajustar y cómo ajustar. Hoy día nos corremos el riesgo de correr a ajustar algo sin tener todavía con claridad qué tuerca precisa apretar y en qué medida apretarla. Y qué tuerca precisa soltar y en qué medida soltarla. Lo mismo la carrera judicial. Claro. Seguimos postergando. Claro. Dicho esto, es importante tener claro que lo que no hemos hecho hasta ahora lo vamos a pagar en tiempo. Claro. Creemos que ahora tenemos una crisis en materia de seguridad. No, hombre, esto es chicha de piña. La vamos a tener dentro de 10 años. Porque la catástrofe social que estamos produciendo ahora se va a expresar dentro de 5 a 10 años. O sea, todos esos niños, menos tiempo. todos esos niños que no tenemos bajo la atención que se merecen, van a ser el enorme dolor de cabeza. O sea, ahorita son niños y no nos llaman la atención. Pero la frontera de la criminalidad en Panamá, analizada hace 20 años por mí, está más o menos alrededor de los 12, 13 años. Es decir, estamos hablando de niños que en 5 años van a tener 18 años. Y a los 18 años nos van a quitar la paz. Así mismo. Bien, en primera instancia, preguntémonos esto, por ejemplo. ¿Qué ocurriría hoy día si la policía atrapara a todos los delincuentes que cometen un delito? Y que el proceso judicial corriera de una manera tan eficaz, no había dónde meterlo. Tan sencillo como eso. El sistema actual, durante muchos lustros, durante muchísimos lustros, no pudo procesar con un final de sentencia a más del 10% de los que ingresaban al sistema. Entre 10 y 20%. Si la policía agarrara y la boca del sistema judicial comenzara a tragarse la mitad, olvidemos de todo, la mitad, no habría dónde ponerlos. Pensemos en que aquí hay que trabajar al mismo tiempo en planos muy distintos. Ahorita mismo hay que pensar en cárceles desde la máxima seguridad hasta recintos penitenciarios capaces de manejar gente que está en un franco proceso de resocialización, porque no es cierto que todos se van a resocializar. No lo es. Así que te dejo nada más esta pequeña introducción para que tengamos en el plano de la realidad lo complejo del proceso. He anotado otras cosas que a medida que avance el programa
vamos a ir tratando. Raúl. Yo represento en esta mesa a la ciudadanía y he traído el comunicado de la Cámara de Comercio por razones de que considere que es lo suficientemente amplio para servir de marco a una conversación sobre este punto. He escuchado con atención los diversos puntos de vista y me parecen bien lógicos, positivos, constructivos, pero al tratar de evaluar las distintas presentaciones, incluyendo a la de mi amigo Danilo Toro, que siempre, como siempre, muy profunda, queda en mí un nivel de desaliento profundo. ¿Por qué? La Cámara de Comercio representa un grito desesperado porque siente que está fuera de control la situación. Está muy grave, nos estamos encerrando los ciudadanos de bien en nuestras casas con verjas, estamos poniendo cámaras, tenemos miedo a salir de día y de noche. Pero Danilo nos acaba de decir que esto que está pasando es chicha de piña. Para lo que nos espera. Que nos preparemos porque lo peor está por venir y viene cada vez peor. Lo que la Cámara de Comercio dice, que esta chicha de piña requiere Se agrió. el redoblamiento ya de las autoridades, porque las actuales autoridades le dijeron a la ciudadanía y la minoría minoritaria de la ciudad, la minoría mayoritaria de esa ciudadanía compró la idea de que las actuales autoridades tenían una propuesta que podía resolver los problemas que había dejado la administración anterior. Entonces nosotros estamos esperando que eso se convierta en una realidad. Bien es cierto decir que bueno, es como muy urgente, como muy rápido, como que todavía no tenemos suficiente tiempo. Pero fíjense que están perdiendo la carrera frente a la delincuencia y lo peor está por venir. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos para enfrentarnos a lo peor si sigue el fracaso de las autoridades? ¿Armas de fuego? Tomarnos la autoridad por nuestras manos. En estos días, allá en La Chorrera, amarraron a un supuesto delincuente al bumper de un automóvil y lo condujeron él a pie, como cuando usted, Álvaro, allá en Chitira amarraba un caballo detrás de una carreta y la carreta alaba al caballo hacia más. La ciudadanía tomó esa iniciativa. Eso es lo que tenemos que hacer los ciudadanos, porque la chicha de piña que nos estamos tomando ahora mismo está apenas empezando y lo peor está por venir. El día que eso pase ya apaguemos la luz. Hombre, si nosotros aguantamos 2 años más en esta situación, no digo que tu pronóstico sea errado, porque tú siempre tienes mucha base científica, Danilo. Lo que estoy diciendo es que si estás en lo cierto, que Dios nos tome confesado, porque esta situación es harto Es que delicada, hace 10 años peligrosa. atrás estábamos frente a otra chicha de piña. Exacto, y la cosa se ha ido empeorando. Ahora, Y mire lo que el tenemos pronóstico hoy. se va a cumplir siempre y cuando no se intervenga. Eso es lo que estoy pidiendo. No se Eso es lo intervenga que dice la adecuadamente. Cámara de Comercio. La Y Cámara de nosotros- Comercio dice que hay mucho asalto, mucho robo, mucha violencia y que se exige el redoblamiento inmediato, dice la Cámara de Comercio de Panamá Oeste. No es cosa para después. No tantas explicaciones. Mire, yo quería decir algo importante. La Policía Nacional, allá en Panamá Oeste, en el área de La Pesa, dejó de dar explicaciones y se metió con una especie de destacamento temporal en el área de La Pesa, en medio de los territorios de las pandillas, y logró, como dicen ellos mismos, enfriar la situación. Quiere decir que la presencia policial, después que tengan los debidos recursos y la debida voluntad y la debida programación, nos puede ayudar inmediatamente antes de que la chicha de piña se nos vuelva. Se agrie. La acción de la pesa es un acto resultado de investigación. Por eso se dio semana y media después de los hechos delictivos. Hoy Pero, mucha pero gente- no deja Ahora, de ser lo una importante- reacción. Lo importante de esto es que nuestro trabajo en el plan, ¿verdad?, de transformar una policía de perfil comunitario, de contacto tu jefe de Estamos de zona acuerdo. con la comunidad, permite empoderar a la comunidad y que la comunidad no solamente puede identificar los elementos, ¿verdad?, de riesgo que hay dentro de la comunidad, Pero mire, sino director, que participe. Pero mire, director, la acción de la policía, que yo celebro, no deja de ser una reacción. Va detrás Sí. de los acontecimientos que nos hacen sufrir,
que nos hacen llorar, que nos hacen tener miedo. Y lo que nosotros creemos, que ustedes nos propusieron en su momento, era que ustedes tenían un plan No, pero es que iban a poner en marcha y sí que nosotros tenemos íbamos un a plan, tener seguridad. y lo estamos llevando a cabo. Bueno, y ojalá estamos yendo a las comunidades. Y ojalá se en sienta Chorrera, ya. En Chorrera nosotros estamos reuniéndonos con las principales comunidades que tienen este tipo de Estamos de afectación. acuerdo, pero ojalá se sienta ya porque la chicha de piña viene peor. Y la gente está hoy la día gente- extrañando los retenes. Mire usted, yo hablo con gente que me dice, ya no hay retenes. Y se necesita mayor presencia policial a nivel de retenes en las calles de este país. Vamos a la pausa y dígame, ¿hay retenes o no hay retenes? Bien, seguimos adelante. ¿Hay retenes o no hay retenes? ¿Usted decía algo, señor Abad? Sí, miren. Porque los el re- ministro lo dijo, vamos a eliminar los retenes. Y a los 2 días el presidente tuvo que hacer un correctivo de esas declaraciones, porque los retenes en los países subdesarrollados o pobres como el nuestro son una herramienta esencial, básica de trabajo, no solamente para la policía, sino para otras autoridades que convergen con el factor o el elemento tráfico y transporte terrestre. Miren, muchas personas se quejan de los retenes policiales porque dicen que los policías allí no detienen a los delincuentes y que cuando se comete un robo o están cometiendo un delito, el delincuente busca los famosos shortcuts. Pero la misión principal de un retén es que le permite el contacto directo al policía, sobre todo con aquellos conductores que están manejando en estado de ebriedad. Y si nosotros comparamos las estadísticas del resultado muerte por accidente de tránsito más el elemento alcohol y las otras drogas, porque combinan cocaína con alcohol, esa incidencia es mayor que los resultados de muerte en los robos a mano armada. Entonces, los retenes se necesitan. Hay que continuarlos y yo felicito a la Policía Nacional porque los he visto. Lo que sí es que vamos a aplicar la ley. Ustedes recuerdan cuando en aquella ocasión un doctor de la localidad fue agredido, fue víctima de una agresión por un compañero de la policía en un retén policial. Inmediatamente el Ejecutivo reaccionó y reglamentó mediante un decreto los retenes. Hay un número mínimo de unidades, debe estar presente una patrulla, o sea, se le debe dar a la ciudadanía la certeza y la seguridad de que el retén está funcionando correctamente y que hay un oficial a cargo que si se da cualquier incidencia de disgusto entre los compañeros y el público, ese oficial tiene el liderazgo para actuar. Lo que no podemos es seguir poniendo esos retencitos brujos en cualquier esquina que se prestan para más de 4 cosas que a la ciudadanía no le gusta. Pero los retenes necesitamos seguirlo implementando, es mi opinión. Quisiera ver si tengo la oportunidad de ponderar también las declaraciones del director Miranda. Miren, en buen momento las escucho y por suerte las escucho por segunda vez porque en estos días acudimos a un evento en la Cámara de Comercio en la cual ya yo estoy convencido de que el director tiene la certeza y el convencimiento de que debemos modificar el sistema penal acusatorio, sobre todo en el momento inicial, y pondero lo dicho por él. Cada hora que transcurre, cada día que pasa, desde el momento de la comisión de un delito, es la verdad que se aleja. Mientras más tiempo transcurre, olvídese de que va a haber pruebas con la suficiente contundencia y fuerza para producir sentencias condenatorias. Y hoy en día, en esa ocasión, el director Miranda expuso en la Cámara de Comercio un ejemplo que todos los que litigamos penal lo sabemos. Vámonos al Centro de Atención Primaria del Ministerio Público en el área Juan Díaz, la 24 de diciembre. Un fiscal en esa área atiende promedio, diario, 40 carpetillas, los famosos expedientes hoy llamados carpetillas. Las tiene que procesar, leer en el día de hoy para 24 horas después, cuando entra en turno nuevamente, comisionar a los compañeros de la DIJ. Mire, ya el maleante está en su casa, el botín lo tiene guardado y los cómplices están todos guardados. Lo que él dice es cierto. Panamá es el único país del área del continente en la cual tenemos esa modalidad. Nosotros tenemos que buscar la forma de comisionar a los compañeros de la Policía de Investigaciones para que ellos, saliendo el muerto, formando la gritería. O sea, reciben la denuncia e inmediatamente tengan la facultad o tengan un fiscal delegado en cada estación de policía, en cada agencia donde hay un equipo de la DIJ, para que inmediatamente se tomen las medidas, allanamiento, localización, captura, indagatoria, lo que haya que procesar penalmente, pero hacerlo de inmediato.
Esa es la reforma más urgente que, en mi modesta opinión, requiere el sistema, y yo me alegro que el señor director esté clarito en eso. Lo único que hago una recomendación muy respetuosa, sobre todo al señor ministro y su equipo. Señores, siéntense a consensuar estas medidas que van a tomar, sobre todo con los intervinientes del sistema penal acusatorio, porque, tal como lo decía Araúz, si cada autoridad se aísla y se sube en cada una en su propio terreno y se llevan ante la Asamblea Legislativa medidas y proyectos que no han sido consultados con los que sudamos el saco, con los que participamos en estos eventos, no van a estar en debida forma o no van a ser sustentadas en debida forma, y se van a estar poniendo parches en lugar de verdaderas soluciones a un sistema que requiere urgentemente su actualización. Bien, el tema de los retenes. Sí, los Director. retenes están y lo seguimos haciendo principalmente en aquellos sectores, ¿verdad?, donde existe la rivalidad de banda, donde está saliendo la gente a hacer daño afuera, porque hay sectores desde donde salen los sujetos a cometer hechos delictivos, y ya nosotros estamos tomando control nuevamente de esos sectores en cuanto a lo que es la movilidad interna. La intención es, como señalábamos o señalaba al principio del ministro, era no hacer un retén que afecta a la gran mayoría y no da ningún resultado. La intención es que nuestro retén sea efectivo en los lugares y los sitios que ya tenemos identificados y que estamos tomando nuevamente a objeto de que controlar la movilidad de esos sectores desde donde salen los delincuentes. Igualmente, las acciones que hemos ido desarrollando, que si bien es cierto, van detrás del hecho, porque es una reacción a la acción delictiva desarrollada, también nos está permitiendo vincular cabecilla, vincular responsable, porque es un trabajo estructurado que poco a poco va calando, ¿verdad?, en la estructura delictiva, y nosotros estamos buscando los cabecillas, la gente que está detrás de este tipo de acciones delictivas. Definitivamente que comparto la preocupación que tiene la Cámara de Comercio en el área del este, me identifico con ella, del oeste de la ciudad, me identifico con ella. Estamos haciendo los ajustes también a objeto de que exista un mayor contacto, una mayor comunicación entre los empresarios y nosotros, porque a la final es una responsabilidad un tanto compartida, nosotros con una mayor carga, porque definitivamente que no le podemos decir al ciudadano y llegar a los niveles o digamos dele arma a todo el mundo para que todo el mundo se defienda. Se va a convertir esto en el lejano oeste y va a ser mucho peor, va a faltar mucho más tiempo para poder arreglar después ese problema. La idea es que trabajemos de manera armonizada, una policía que está en el plan, estructurada, empoderando al ciudadano, dándole, ¿verdad?, las herramientas que le permitan a él actuar desde su punto de vista ciudadano con nosotros, hace que nosotros fortalezcamos las comunidades, los barrios y los comercios, y hacia allá nosotros estamos avanzando. La gente en la calle también dice, necesitamos más policías en la calle, no hay policías en horas de la noche en la calle. ¿Qué le contesta usted a ese sentir de la población? Nosotros sacamos por noche sin número de unidades que van a los diferentes sectores. Lo que pasa es que la ciudad ha crecido de manera exponencial. Lo que usted ve en el oeste de la ciudad se replica tan o peor hacia el este de la ciudad. Entonces, llenar de policía la calle implicaría que el Estado dijera, bueno, todos los dineros que tenemos en el presupuesto, enfóquelo solamente a la policía. Y no tampoco sería un propósito, porque estaríamos entonces nuevamente atacando con la aspirina y no yendo a la solución. ¿Ustedes tienen suficientes herramientas, vehículos, motocicletas? Ya tenemos vehículos, al principio tuvimos un déficit, ¿no? Siempre van a hacer falta algunas herramientas más. Ya está la compra de 300 motos que vienen para fortalecer la presencia en las comunidades con motos, en las calles con motos. El próximo año estamos hablando de 600, toda la flota vehicular que recibimos prácticamente en 54% en taller, tirada en un corral. El próximo año son 600 vehículos que van a venir a reemplazar toda la flota. En este momento tenemos ya una inyección de 140 vehículos que se ha visto en la calle, que los resultados se dan, porque hemos tenido captura en cada uno de los casos. ¿Ha habido un repunte en la cifra? Yo no soy muy creyente en esto de la cifra, pero que ha habido un repunte en comparación
con el mismo periodo o con el último año del gobierno Si pasado? nosotros comparamos nuestros resultados, ¿verdad? Tenemos varias comparaciones. La primera comparación que tenemos es del 1 al 26 de septiembre del 2014, cuando inició el gobierno pasado, con nuestro primero, ¿verdad?, a 26 de septiembre de 2019. Ahí tenemos una diferencia de menos 21 casos de homicidio. Pero en ese momento también se Y disparó. también se disparó. Siempre O sea, se es dispara. una tendencia a que eso Siempre pasa. se dispara porque en la transición, como decía... El delincuente aprovecha, ve una oportunidad. El delincuente aprovecha una oportunidad y el que llega, ¿verdad?, entiende el escenario, pero encuentra cosas que requieren ajuste. Nosotros teníamos varias cosas que ajustar, las hicimos muy rápido en el primer mes. Se salieron otras cosas que estaban fuera de nuestro alcance de control, pero inmediatamente, si vamos a comparar igualmente lo que tiene que ver del 1 de enero al 26 de septiembre, el año pasado, ¿verdad?, tenemos 5 homicidios menos respecto de lo que había el año pasado. Pero eso no le importa A la población. al señor que se le metieron en la casa ayer, al señor que se le metieron en el negocio ayer. Exacto. ¿De qué nos sirve a nosotros hablar de estas cifras estadísticas que son números, Sí, porque ¿verdad?, la en frío, estadística- cuando usted siente que nadie lo cuida? Esa es su estadística y punto. Esa es la mi que vale. estadística para nosotros orientar, planificar y saber a dónde encauzar. Pero la nuestros población recursos. tiene la suya. Y la población va a tener la real, la que vive. Sí. O sea, yo no le puedo decir que hay 5 homicidios menos al que le mataron al hermano ayer en un robo. O sea, El universo eso no es número. ese, el de él. A la final, eso es él. Lo que sí le puedo decir es cuando vamos a las comunidades, cuando vamos a los comercios, cuando nos reunimos en cada una de esas comunidades y esos comercios y le decimos lo que estamos haciendo, cómo nos podemos comunicar mejor, de qué manera usted tiene una respuesta mucho más efectiva y la gente participa. No hay delincuente que le gane a la policía y a la comunidad junta. Eso está demostrado en diferentes países y aquí también se ha demostrado con experiencia. Severino. He escuchado atentamente los compañeros de la mesa, tratando de ser bien juicioso en mi análisis. Yo le entiendo, licenciado Osa, que usted representa no solamente la Cámara de Comercio de lo que usted ha reseñado acá, sino el pensar y sentimiento de toda la ciudadanía. Por eso, al inicio de mi presentación, manifesté que las excusas sobran. Ni hablemos del pasado, del julio para adelante. Y lo que planteó Danilo, también lo dije, estamos a destiempo. Desde el 90 Exacto. para acá no se hicieron 20, cosas 20, de 20 y que tanto, quizás 30 hoy día años. no estuviéramos padeciendo esta situación. En un entorno que, si bien es cierto, al panameño no le importa el Triángulo Norte, todavía no hemos llegado a esos niveles o esos estadios de violencia. Pero tampoco queremos llegar ahí. Ningún panameño quiere estar encerrado en su casa desde las 6 de la tarde o abordar un bus y que venga una pandilla, lo aborde, lo extorsione, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tú estás señalando está dentro de una política establecida, el método prospectivo de lo que se conoce como el riesgo de la violencia, que permite predecir lo que se va a dar en el futuro. Y eso está contemplado. Es muy complicado esperar que las respuestas son a la velocidad de la luz. Esto toma tiempo. Esto es un proceso que dentro de la premura de la expectativa ciudadana se va a ir adoptando la medida. El director está haciendo lo suyo. Ahora, desde el punto de vista estratégico, que es el papel del ministro, se están haciendo los acercamientos. Aquí el concepto general, licenciado, es lograr la gobernanza. ¿Cómo se mantiene, como dice el presidente, la cancha nivelada? Logrando la gobernanza de tal suerte que los poderes del Estado se alineen de tal suerte que se lleguen a consensos y que eso derive en las soluciones lo más pronto posible del tema de seguridad. Los análisis, Danilo, muestran que nosotros vamos a tener un problema encima desde el punto de vista exógeno. Cuando esas maras vayan para Estados Unidos y reboten ese muro que ha establecido el presidente Trump, ¿hacia dónde creen ustedes que va a venir? Hacia el Panamanian Dream. Hacia un país dolarizado con todos los valores agregados que le va a dar oportunidad a estos criminales, y si es verdad que Dios nos encuentre persignados si eso sucede. Todo eso se está considerando
no hay nada agarrado de los cabellos y llegar, no hay peor cosa que improvisar. Y una de las debilidades que tenemos es que todo lo queremos hacer sin plan. La planificación tiene que ser parte de nuestra cultura, desde el hogar, la familia, hasta la gestión del Estado. Entonces, por ejemplo, lo que decía Jaime y el licenciado, el sistema penal acusatorio no es malo, definitivamente, pero como todas las cosas hay que adecuarlo para convertir esas debilidades. Yo no voy a entrar en las críticas ni destructivas, quizás constructivas, de que las debilidades que el sistema como tal tiene, la falla, hay que convertirlas en fortaleza para poder lograr los resultados que esperamos. En el caso particular de temas de seguridad, el rol de la fuerza pública, no de la policía, de la fuerza pública en su conjunto para poder lograr los cambios cualitativos frente a una violencia que muta y se transforma. Así como el crimen muta, la acción de la gestión del Estado tiene que mutar y transformarse, no igual, 3 pasos por delante para anticiparse de manera predictiva de que lo que va a venir lo voy a esperar con guante. Y este es un hecho que, por ejemplo, yo quiero resaltar lo que se ha dicho aquí del ciudadano. No hay mejor fuente de información que el ciudadano. Así es. El ciudadano es la primera fuente de información. Cuando usted toma un taxi, ¿qué no sabe el taxista de información que pueda ayudarnos? Pero como lo dijo Álvaro, usted no va a esperar que un ciudadano una denuncia por las consecuencias que va a tener. El retorno puede significar un atentado contra su integridad física. Por eso es que a nivel del ministerio se están haciendo los acercamientos con una ONG que tiene 50 años a nivel mundial, que se llama Crime Stopper, que es un sistema de denuncia a través de un sistema de plataforma tecnológica y call center en la que el ciudadano bajo el anonimato puede denunciar. Yo, a nivel personal, apuesto, porque en El Salvador lo vi, funciona este sistema, y eso es lo que tenemos que inducir al ciudadano, que pierda ese temor y haga la denuncia respectiva para que la justicia actúe. Pero esto no es una cuestión aislada. La gobernanza se va a lograr en la medida que integremos y nos alineemos todos para poder lograr esos resultados, porque esto es como ir a un gimnasio, hacemos mancuerna en el brazo derecho y si el izquierdo no lo hacemos va a estar débil. Tenemos que lograr ese robustecimiento a nivel general del Estado, en su contexto general, para poder, Danilo, llegar ese tiempo que tenemos y por lo menos estar preparado para lo que va a venir, porque es verdad. Lo que menos queremos como ciudadanos es llegar a compararnos con los países del Triángulo Norte o los hermanos países de México o Colombia. Y lo peor, si el ciudadano siente que no hay justicia, se la va a tomar. Lo que usted dijo de ese ciudadano corriendo, empezamos ahí. Y va a pasar en México que agarran a un delincuente, lo lichan y lo desmembran o lo cuelgan en un puente. Nosotros no tenemos esa naturaleza y llegar a esos extremos, entonces tenemos que evitarlo. Y esta es una cuestión, licenciado Osa, que poco a poco usted va a ir viendo los resultados operativos que hace la policía, que son ellos, no el ministro, ¿eh? El ministro no tiene por qué estar en la calle. Esa es responsabilidad de los directores de la fuerza pública, que tienen que trabajar en función del planteamiento estratégico o la intención que el presidente planteó para ir ejecutando de manera efectiva. El ministro tiene que desarrollar los planes estratégicos que ya están escritos. Él los tiene. Hay que ir desarrollándolo. Y poco a poco se van a ustedes dando cuenta, por ejemplo, ya se ha dicho que hay contradicciones, no la hay. Ya el ministro ha tenido sendas conversaciones con la procuradora. Ya van a haber acciones que se van a dar con los jueces de paz. Pasa que las cosas no podemos hacerlas de manera anticipativa si yo no tengo una agenda que me permita cómo lo vamos a ejecutar. Pero se está caminando en esa dirección para poder lograr armonizar, alinear, articular o integrar lo que estamos esperando y lo que usted muy bien y el resto de la sociedad espera de esta gestión. A nivel de largo alcance, no 5 años, que sea de largo alcance. En la estadística, señor director, ¿qué participación tienen los menores de edad en cuanto a los crímenes y los delitos que se cometen? En cada acción delictiva que estamos viendo de los últimos días, hay por lo menos de 1 a 2 menores. Siempre actúan en compañía de un adulto
Al final, cuando hay captura, el menor dice, el arma es mía, yo fui, el adulto no hizo nada, y definitivamente que hay o sea, que sí hay una participación importante de menores en... Sí han habido participación importante. Pero no la mayoría. De menores, no la mayoría, porque definitivamente que nunca va a ser la mayoría, pero sí vemos juventud metida. 15, 25 años. Edades entre los 17, 18, 19 años. Ahí están. En la actualidad, en el Panamá de hoy, hay más de 80.000 jóvenes que pertenecen al sistema oficial de premedia y media escolar, solo en ese segmento, que están en situación de riesgo. Que es el paso previo inmediato a la condición de ruptura escolar, que a su vez es el paso previo inmediato a la condición de asociación a una pandilla, a una organización básica para exactamente. Y ahí la policía no tiene nada que hacer. O sea, ahí el trabajo lo tiene que hacer. Cuando tú ves lo que este país gradúa en la Academia de Policía versus lo que la sociedad gradúa para disposición de la criminalidad, no importa lo que ellos hagan, matemáticamente esto se perdió ya, el partido se ganó por forfeit. Se lo ganó uno por forfeit y lo perdió otro. O sea, matemáticamente los números no dan. Entonces, eso exige un replanteamiento completo del problema y, tal como lo dice el licenciado Severino, un plan de verdad, profundo, con alcances a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ahí tenemos que revisar todo, atender la ansiedad social, pero trabajar a distintos niveles simultáneamente. Es decir, tenemos que cerrar la fábrica de delincuencia. Sí. Así es. Tenemos una fábrica social de delincuencia. Mientras no la cerremos, no importa lo que ellos hagan. Exacto. Así mismo. El problema va a seguir. Entonces, eso hay que hacerlo. Pero simultáneamente hay que operar contra la delincuencia activa actualmente. Una delincuencia que ya tiene una serie de características que, bueno, ya cuando me toque de nuevo, Sí. te la perfilaré. Vamos al cambio porque la pregunta que venía, y me la contesta después del cambio, y la participación de extranjeros en ese pastel estadístico. Regresamos. Bien, avanzamos, señoras y señores. Estamos en debate abierto dominical. La respuesta a la pregunta, ya dijimos que jóvenes hay, pero no la mayoría. ¿Extranjeros también hay? También hay extranjeros, principalmente en las modalidades más nuevas, ¿no? Porque nosotros tuvimos como quien dice, un volcamiento del sur hacia Panamá, y allá hay figuras delictivas que aquí ni siquiera se veían y que de repente usted comienza a verlas en calle. El tema de las motos, que es algo que vamos a empezar a controlar en calle, porque andan las motos en muchas ocasiones sin descontrol, inicia por las infracciones, terminan con las actividades vinculadas a hechos delictivos. El tema de que al principio tuvimos una afluencia de personas que venían, como quien dice, a construir futuro en Panamá, y vinieron bastante a trabajar. Después empezaron a llegar personas que no estaban construyendo en nada, estaban viendo para ver cómo nos destruían. Se hicieron los ajustes en el tema de la política migratoria, y algunas figuras también las vemos, y no es que le queramos echar la culpa a los medios de comunicación y a las redes sociales, pero muchos de los programas que nosotros vemos en televisión son escuelas del crimen. Prácticamente le dicen a la persona que está pensando cómo emprender una industria criminal, cuáles son todos los pasos para que la lleve a cabo con certeza y de manera efectiva. Y allá también tenemos que hacer un trabajo en donde también nos volquemos al tema de los valores en las escuelas, al tema de lo que estamos haciendo con ese segmento de población que no está recibiendo atención primaria. ¿Cuántos niños están abandonando? ¿Cuántos niños están llegando a sexto grado sin saber leer y escribir, y que al final del camino no llegan a la escuela secundaria y lo está esperando aquí afuera alguien que le va a decir, tú sí sirves, ven acá, yo tengo una utilidad para ti? Esas son cosas que nosotros estamos viendo como policía, que nosotros enfrentamos. Tenemos presencia, como le dije, en todos los barrios, en la mayoría de los barrios populares. Tenemos presencia con el deporte en tu barrio, lo hace la Policía Nacional. Tenemos presencia con nuestros programas en las escuelas, porque nosotros sabemos que si no atacamos ese niño que está
saliendo del sistema educativo y no tenemos una intervención primaria con él, al final, ¿dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver en las calles. Lo vamos a tener que corretear en las calles. Y la vida útil de ese pobre muchacho que no participó de ninguna actividad formal de educación es de no menos de 10 años cometiendo delitos si inicia a los 15, a los 16 años, hasta que, vuelvo y repito, vaya 2, 3 veces al sistema penal. Cuando ya tiene 2 hijos, entonces dice, yo debo cambiar, porque es que ya yo no estoy viendo crecer a mis hijos y ahora yo me quiero portar bien, pero viene el relevo. Ahí mismo viene el relevo en calle. Vuelvo y repito, nosotros apostamos al trabajo de contacto con la comunidad, al trabajo de contacto con los empresarios. Ya lo hicimos en la Cámara de Comercio. Hemos buscado acercamiento en diferentes espacios. No va a ser el oeste de la ciudad la excepción. Para allá vamos a ir, vamos a hacer ajustes necesarios que nos permitan a nosotros tener una mejor presencia, una presencia más coordinada, un trabajo más efectivo, porque va a ser un trabajo, ¿verdad?, policía con la comunidad, y esa combinación termina con resultados en positivo. Vamos hacia allá, lo vamos a seguir haciendo, no vamos a desfallecer. Nosotros tenemos estructuras que nos permiten, a pesar de que el panorama de repente no es promisor, yo apuesto a Panamá, yo apuesto a los panameños. Nosotros tenemos en cualquier lugar mucha más gente buena que gente mala, y la policía va para trabajar con la gente buena, para que entre la gente buena y la policía saquemos a la gente mala que nos está haciendo daño en los barrios. Juan Carlos Arauz, propuesta. Sí. Mire, el sistema en estos momentos, como hay que cerrar la válvula que habló el compañero del panel, también tiene que visualizar lo siguiente. Un alto porcentaje de las causas que se administran en el sistema penal acusatorio terminan en la defensa pública gratuita. Es decir, es el Estado el que costea la defensa en casos penales en donde no existe umbrales por los ingresos de la persona. El artículo 214 de la Constitución habla que solo puede ser en casos de necesidad o pobreza. Eso no se está verificando y el Estado está sufragando justamente las defensas de todos estos casos que en algún momento causan preocupación a la ciudadanía. Eso tiene que ser regulado y tenemos que volver a hacer análisis a quién se le brinda la asistencia legal gratuita por parte del sistema penal acusatorio, y hay que crear esos umbrales. No es a todo el mundo. No debe ser a todo el mundo. Hoy día es más del 70% de los casos que entran al sistema penal acusatorio terminan con una defensa gratuita, y hay que decirlo, la defensa penal pública es una defensa extraordinaria, preparada, con grandes competencias, pero el Estado no puede propiciar que el que se involucra en actos delictivos tenga las facilidades que presto el fiscal, presto las entidades de investigación, presto el juez y también presto la defensa. Entonces es un circuito en el que se puede mantener eternamente una persona si no siente necesidad de afrontar los problemas, y afrontar una defensa penal tiene que tener ese reto por parte de su entorno familiar, que tiene consecuencias. También estaría lo siguiente: más que propiciar iniciativas como Crime Stopper, yo estaría inclinado a que el Ministerio Público tiene que fortalecerse, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene que ser dotado de los presupuestos necesarios, porque es el Estado, al final del día, el que tiene que transmitir confianza a los distintos ciudadanos, que se sientan en la libertad de llamar y que no haya ningún tipo de rezago, y hacerlo por otros conductos me debilita el sistema. Yo debo favorecer al fortalecimiento del sistema, entendiendo que hay retos pendientes. Esos retos son adecuaciones, el recurso humano tiene que ser valorado. Yo quiero destacar el papel de la Policía Nacional. La ciudadanía tiene que brindar el apoyo necesario a la policía, porque es un equilibrio que debe sostenerse en la medida que estas críticas que se generan generan caminos de nuevos días para esto. Al final, los gobiernos son temporales, los problemas son permanentes, y nosotros vemos que ya hay una acumulación, y esta acumulación de problemas, si no tiene voluntad política, vamos a tener ese tiempo perdido en el que se ha hablado sobre la mesa, y toca también un compromiso. Y el compromiso yo lo lanzo a que esto es con diálogo. Está el Pacto de Estado por la Justicia como una mesa necesaria, y esa mesa tiene que ser convocada por el Ejecutivo. El presidente de la República tiene que ser consciente que el reto de la justicia no es solamente desde la visión del Ejecutivo.
hay que entender el papel de jueces, magistrados y fiscales, y para eso hay que tener la sensibilidad de comprender con qué se está trabajando, y aquí lo que falta es presupuesto. La justicia ha sido considerada en los últimos tiempos una institución y no un poder del Estado. Y allí radica justamente el carnaval del que hablaba hace un rato, con el cual se califica el actuar de la justicia. La justicia necesita ser fortalecida para que pueda trabajar de iguales. Hoy día tenemos un órgano judicial disminuido, y eso es una realidad que no puede ser matizada, y esa disminución del órgano judicial impone entonces el desafío de crear quién es el enlace, el interlocutor. No se puede hablar de independencia judicial pensando que es lo mismo que abandono, y la justicia hoy día está abandonada, y la justicia, de la forma en la que está operando, no va a garantizar los avances en los que la seguridad del Estado necesita, porque vamos a crear simplemente mayor fricción en el camino que está accidentado, y que todos sabemos cuáles son los obstáculos en el camino, pero es un tema de voluntad. Y desde parte de la abogacía, obviamente reconocer que nosotros como actores del sistema también tenemos nuestro compromiso para mejorar y para fortalecer el camino de la justicia, pero hoy día yo señalo completamente la ausencia de voluntad política como el mayor responsable del Estado, de la seguridad, de la justicia y de los problemas que se han ventilado en la mañana de hoy. ¿Quedó usted con unos puntos sobre el tintero? Sí, dos cosas bien claras. Uno, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es la imagen que me transmiten los que están ahorita mismo encargados del sector o del ámbito de seguridad? Yo tengo que decirle a la ciudadanía con toda objetividad que, bueno, y con la subjetividad que cabe del caso, porque los conozco, no me resultan gente desconocida, que es gente preparada, muy preparada, y que es gente que está en la capacidad de enfrentar el reto que tienen. Ahora, tienen tremendo revolú con el reto que tienen. El problema es realmente, yo no quisiera estar ni en el uniforme ni con la corbata que tiene Severino, porque realmente es algo que genera un estrés empujado por ansiedad. Sin embargo, tengo que decirlo con toda la subjetividad que en este caso me cabe, porque los conozco, y con toda la objetividad a la que también quiero plegarme, es decir, que hay gente capacitada para la clase de circunstancias que tenemos. Uno. Dos, que además de los riesgos objetivos, hay riesgos subjetivos. Yo no doy consejos a menos que me los pidan, porque primero cobro por ellos. Segundo, no me gusta dar consejos porque sencillamente si no te los piden vas a caer mal. Y tercero, pues realmente lo que tú das gratis no es apreciado. Así es que voy a poner un mínimo de tópicos que para mí resultan prioritarios hoy día. Uno, es importante comunicar adecuadamente y oportunamente. Subrayo, adecuadamente y oportunamente. Y a veces el fragor de la batalla y de la operación que las instituciones de seguridad tienen que desempeñar no están acompañadas de esto. Muy bien. Dos, es importante que en una situación de crisis, y ahora voy a decir al final por qué considero que hay una crisis, exista la sensación de que hay un Estado rector y que por lo tanto ese Estado rector que supera con creces lo que es una policía, que supera con creces lo que es un SENAN o un servicio de fronteras o una DIJ, convoca con liderazgo a todos los actores, aun cuando esos actores no pertenecen al gobierno central, es decir, Ministerio Público, órgano judicial. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una policía, y yo le doy seguimiento a la policía, yo me tomo el trabajo y le dedico tiempo mío de sueño a esto, cuando tú te das cuenta que efectivamente muchos de los casos que ocurren, la policía los resuelve en un tiempo relativamente corto. Rápido. Entonces tú te preguntas varias cosas. ¿Por qué hemos pasado de una etapa en la que la policía se encontraba con el cadáver tirado por allá por Pedregal, con el otro cadáver tirado por el corredor, a una etapa en que los cadáveres se producen a la luz del día? Es cierto que hay un cambio cuantitativo que expresa mejoría, pero hay un cambio cualitativo que expresa deterioro. Y
hay un problema que enfrentar y hay que tener la seriedad de tener la capacidad de ese problema. Como la tienen los funcionarios actuales, tienen que demostrarlo y tiene que saberse entender que ese cambio cualitativo responde a razones criminales, la pérdida de persuasión de parte del Estado. Si yo puedo salir con una pistola a las 3 de la tarde a darle de tiros a alguien, o lo que es peor, a darme de tiros con la policía, es porque ha habido una pérdida de persuasión del Estado. Y esto no es un problema solo de la policía, es un problema del Estado, porque el que se toma ese riesgo pensó toda esta escala de situaciones. Seguramente la policía no me va a poder pillar porque en el tranque me le escapo. Entonces, si me pilla, el fiscal no me va a poder probar. Yo suelto el arma por allí. Si me prueba, el juez, y esto yo lo relaté una vez, el juez no me va a poder condenar. Y si me condena, me escapo. Me escapo de la cárcel. Entonces, tiene que haber un Estado que sea capaz de persuadir y que tenga los instrumentos para persuadir y que comience de atrás para adelante. Aquí tiene que, la parte estratégica tiene que revisar qué va a pasar con la reincidencia. La reincidencia es un perfil claro. No es lo mismo un delincuente que te comete un delito por primera vez que un delincuente que ya tiene en la cárcel un resort y que la visita 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 veces en su vida. Tú le preguntas a la misma policía y a la gente del sistema y ahí tienen, ¿cómo se llama? Usuarios preferidos. La gente que tú utilizas cada vez un servicio comercial. Cliente frecuente. El Estado, 65%. Un Estado que permite eso, es un Estado relajado, un Estado de la cual la criminalidad se burla, le saca la lengua, porque él entra y sale de la cárcel cuando quiere y como se dijo aquí, hasta por razones de sentirse protegido. Tercero, parte del proceso de contacto con la gente pasa por quién te lo da. Las instituciones de seguridad tienen procesos de información y a veces no es un mecanismo que las instituciones de seguridad lo ven con la seriedad que se merece. La proveeduría de información para la toma de decisiones, lo que en el ámbito militar llaman inteligencia, la capacidad de poder reaccionar de manera anticipada a la proximidad de un riesgo, es lo que te da la facultad para tomar decisiones operativamente. Y todas nuestras instituciones de seguridad deben ver en ese ámbito un ámbito importantísimo. Pero como bien se ha dicho aquí, la población tiene que ser educada. Y a veces los gobiernos cometen el error de tratar de sobrevivir a la falta de educación ciudadana. Dame información oportuna y de buena calidad. Y a la propia institución, prodúceme información oportuna y de buena calidad. Entonces, ¿qué se hace? Se contratan encantadores de serpientes. Y los gobiernos terminan intoxicados por los encantadores de serpientes, que hay un montón. Tal y cual como ocurre en las campañas políticas. Todo está bien. Exactamente. Y los discursos, desde la perspectiva de la institucionalidad, se convierten en discursos justificativos que a la gente le choca. Claro. Y la gente termina insultando por redes sociales y diciéndole, pero ¿de qué tú me quieres tomar? Entonces, con estos elementos, algunos que he querido perfilar, tú puedes ver que la complejidad de lo que hay, el escenario que yo decía, que si lo que tenemos es una chicha de piña ahorita mismo, al día de mañana va a ser una chicha amarga y agria, llena de alcohol, eso va a ocurrir siempre y cuando no se intervenga adecuada y oportunamente, porque los elementos están para una situación, tal como se ha dicho aquí, como la que ha habido en otros países. Raúl, ¿le iba a decir algo? Muy brevemente, Álvaro, yo quiero como resumir mi posición. Hoy hemos planteado la vocería de la ciudadanía, del que está de aquel lado de la pantalla, de la cámara, en la pantalla. Y este debate ha sido sumamente interesante, en alguna forma desalentador, pero también me produce emociones positivas. Miren, hemos escuchado frases como, por ejemplo, hay mucha ansiedad social. Quizás este comunicado represente lo que dice Danilo, esa ansiedad social, que es una realidad, es lo que usted ha dicho. Que ese comunicado es veraz porque refleja la ansiedad social que tenemos en el país. Pero hay frases más importantes que nosotros debemos tomar en consideración. La justicia está abandonada, dice el presidente de la Cámara de Comercio, el presidente del Colegio Nacional de Abogados.
La justicia está abandonada porque no se le da suficientes recursos, pero también la justicia puede estar abandonada porque no hace justicia con los delincuentes comunes ni con los de cuello blanco. La justicia está abandonada por muchas otras cosas. También una frase que me ha pegado en el alma es la del director de la Policía Nacional cuando dice: estamos perdiendo a nuestra juventud. Aunada a la de Danilo, que dice que nuestra sociedad es una muy exitosa fábrica de delincuentes, que producimos muchos más delincuentes que policías. Entonces, lo que nos espera no es bueno. Pero en todo esto surge un aliento, y es que veo planes, veo programas, veo voluntad, veo interés, veo análisis, y la ansiedad la producen las acciones que todavía se están dando ya, pero que todavía no son. Entonces, yo creo que a ustedes, padres de familia, quiero dirigirme, porque no podemos esperar de los estamentos de seguridad y de los analistas las soluciones todas. Ellos hacen lo que la institucionalidad y los recursos le permiten, pero tú en tu casa tienes el deber de transmitir valores a tus hijos para que tu hijo no sea el siguiente producto de la fábrica exitosa de delincuencia y no sea el próximo asaltante que tú mismo veas en las cámaras de los videos que se transmiten por todas las redes sociales. Tú tienes esa obligación de abrazar a tu hijo, de hablar con tu hijo, de transfundirle valores, honestidad, responsabilidad, respeto para con la normativa social. Tú tienes esa obligación. Después no estés culpando a nadie y llorarás si no haces hoy lo que tienes que hacer. Tú tienes esa responsabilidad. Y los maestros también tienen que ver mucho con esto. Y yo les pido que cada uno de nosotros colaboremos con la policía, colaboremos con las instituciones de seguridad, pero cumplamos nuestra parte, la parte que nos corresponde, que no se la podemos echar a nadie y tampoco podemos echarle la culpa a los demás después. Sabe, cierro, se acabó el tiempo, pero también me gustaría ver a la Asamblea, a los 71 diputados que están allí, gritando, pegándole al escritorio, participando de reuniones con las autoridades pertinentes, preguntando qué tenemos que hacer, qué tenemos que aprobar para que esto cambie rápidamente, y no veo eso. ¿No está siendo muy optimista? Puede ser. Me gustaría ver a los diputados en esa línea y no en el show que tienen cada rato, cada semana. Jamones. Vienen los jamones. Bien, gracias a todos por estar aquí en el día de hoy y a ustedes por su sintonía. Gracias. Hasta el próximo domingo, si Dios lo permite.